¿Cómo están, gente de Stay Connected? En este nuevo episodio, gracias a Dios y a sus planes y cómo Él se maneja en la vida, que es de forma incógnita para muchos, e incluso para mí, estoy con una persona que muchos le pueden llamar psicóloga, otros le pueden llamar pastora, pero pocos tienen el privilegio de llamarla amiga. Y estoy nada más y nada menos con Anacaona Blandino. De sorpresa, sin saber, sin esperar nada a cambio, sin ir al salón. Sin el salón, señor. En su plena naturalidad. La razón de por qué estamos aquí hoy es porque nosotros siempre nos compartimos cosas por chat que esperamos que sean como de aporte para la vida del otro. Porque de una u otra forma conocemos como los intereses y qué área de nosotros necesita alimentarse. Puede ser. No somos el Espíritu Santo. No es eso que estoy diciendo. Pero sí uno puede llegar a conocer personas, inclinarse por temas y por necesidades o cargas que comparten. Y eso Dios lo utiliza para bendecir a las personas. Y en lo personal yo he sentido tanta carga y necesidad de compartirle a la gente, de hablar de nuestras opiniones sin mucha presión, sin mucho conocimiento, sin ser lo maduro en teología, de cómo nosotros podemos llegar a ser realmente puros. Algo que la Biblia les resalta mucho y que quiero compartirle a todos es que en 2 Timoteo 2:22 la Biblia habla y es la única parte en la Biblia que dice que uno tiene que correr y es de las pasiones juveniles. Eso es en lo único que la Biblia dice. De esto no ore, no ayune, corre. Run. Y eso es porque cada cosa, o sea, Dios llenó la Biblia de instrucciones, de pasos, de méritos que uno tiene que perseguir, alcanzar, estudiar, escudriñar. Y me sorprende tanto que de específicamente eso te manden a correr. Yo creo que eso es algo que para mucha gente puede ser tabú, puede ser un close case hablarlo. Y puede ser que mucha gente no considere un espacio digno de tocarlo. Pero mi pregunta para ti el día de hoy es ¿cómo podemos realmente ser puros? Wow, la verdad que es una pregunta con muchas aristas. Es una pregunta que, sí, primero que nada, hola, yo estoy aquí, me dijeron llégale y llegué. Pero hablando así de una manera abierta, de una manera relax, nosotros, la pureza tiene que ver mucho y está muy ligada a lo que es la santidad. Y cuando nosotros hablamos de pureza, no podemos dejar de hablar de santidad. Porque una cosa está ligada a la otra. 100%. Y eso es importante porque hablamos de santidad desde los púlpitos hoy. Hablamos de pureza. Y que, o sea, le estamos trabajando a una generación y estamos enfrentando a una generación que tú tienes que desglosarle las cosas. Tú tienes que hablarle de manera clara. Uh-huh. Y cuando tú me dices a mi pureza, como tú me preguntas, ¿con qué se come eso? 100%. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es ser puro? Bueno, ser puro para mí, y lo que yo puedo ver a través de la palabra, la pureza está ligada con directamente con tu relación con Dios. Pureza no, para mí, no es más que tú acercarte al Señor sin esa barrera de por medio que es el pecado. Y vivir en pureza es simple y sencillamente tú poderte, para mí, acercarte al Señor sabiendo de que tú eres un pecador, de que tú cometes faltas, pero que siempre puedes recorrer a Él para que sea Él. O sea, la pureza es Dios quien la da, no viene del hombre. 100%. Wow. O sea, la fuente de pureza no eres tú, no está Él, no es Anacaona, es su Espíritu Santo. Y es esa capacidad de tu poder, día tras día, tú ir a la presencia del Señor y decirle, hey, la cometí aquí, te necesito, límpiame. Wow. Y es eso, o sea,
desde mi perspectiva, y volvemos a la perspectiva, pero desde lo que la Biblia me enseña a mí, la pureza viene de Dios, es Dios, y como yo la traduzco en mi día a día, cuando yo estoy a punto, yo pienso mucho en lo que voy a hacer, en lo que voy a decir y en cómo eso impacta a otras personas. A otras personas y a mí misma. Pero esa capacidad a él te la da el tiempo, la madurez. Y yo entiendo de ese verso que tú compartes hoy, que dice, huye de tus pasiones juveniles porque, viejo, o sea, uno en la juventud, qué sé yo con 16, 17 años, 20 años, yo me casé a los 22. Tú eres muy efervescente, o sea, uno tiende a ser muy efervescente y a tomar decisiones a la ligera, a irse con todo y no mide las consecuencias, no mide quizás más allá de lo que tú tienes frente a ti. Con el tiempo tú empiezas a ver y empiezas a pensar y a entender que por lo menos yo que estoy un poco ya más madura, veo que huir de eso es tú pararte y pensar. Wow. O sea, para mí ese verso es huye, pero huir de eso es, o sea, los jóvenes saben cuando algo te va a alejar de Dios, cuando algo va a ofender a Dios, cuando una decisión. Y no puedo tipificar la pureza o la santidad, encasillarlo en una sola cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque esas pasiones que tú tienes quizás no son las mismas que yo tengo. 100%. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te digo no, porque santidad es... Quizás para mí ponerme un pantalón no es nada. Y para otro. Y para otro. Eso así. Quizás para mí... ir a un lugar donde se esté brindando alcohol no es nada porque no es mi realidad. Pureza para mí, quizá la pornografía no es un tema para mí. Para otros sí. Entonces, pureza en cuanto al pecado, vivir en pureza en cuanto al pecado, es tú saber que tú tienes a quién recurrir y que tú estás llamado a alejarte de esas pasiones con diligencia. Y tener el porqué. Tú mencionabas de que al momento de correr, de huir, uno tiene que frenarse primero. Y eso es porque de en vano está el correr y huir si uno no tiene dirección de a dónde va. Correcto. Y la forma en que uno se acerca a Dios es proporcionalmente a la cantidad de pureza y de santidad y sanidad que uno va a tener. Porque mientras más cerca de Dios estamos, menos o más lejos del pecado nosotros nos encontramos. Entonces, al momento de huir y de saber que algo está mal y uno se frena y uno comienza a pensar, mucha gente toma la decisión de, en sus fuerzas, comenzar a correr. Que es muy diferente a correr bajo un propósito de Dios, a correr entendiendo hacia dónde uno va y en quién uno está corriendo, en quién uno está caminando. Y eso nosotros lo vemos en la vida diaria, Tael. Un ejemplo práctico para eso. Los aviones. Si usted ha viajado, usted sabe que las salidas de emergencia están señalizadas. O sea, a usted no le dice, corra para donde usted quiera. A usted le dicen específicamente, estas son las salidas que usted debe de usar en caso de una emergencia. Rutas de evacuación. Exactamente. Y eso pasa en los edificios, en los lugares de trabajo, en las universidades. Cada lugar que está debidamente organizado tiene una ruta de evacuación, tiene una ruta de emergencia. Y están señalizadas. Y Dios obra a sí mismo. O sea, Dios te dice, cuando algo está mal, no es algo que tú quieras, corre para donde tú quieras, porque en un fuego, 100%. Y lo sabemos, ¿verdad? Si tú corres para el lugar incorrecto, puedes terminar quemándote más rápido. ¡Wow! Sin embargo, muy fuerte. Si tú, al momento de tú, y ahí es donde yo digo, de pararte y pensar, cuando tú estás en una situación de emergencia, tú tienes que pensar en frío. ¿Cuál es la salida que tú vas a tomar? Porque vuelvo y digo, puedes terminar acercándote más al fuego y terminar quemándote más rápido. Wow. Entonces, es así como yo lo veo, ahora que tú lo mencionas. Así que, en ese sentido, yo lo veo desde esa perspectiva. Cada joven que está visualizando esto sabe que el consumismo, tanto en los medios digitales como en la misma información en sí, viaja muchísimo más rápido que años anteriores. O sea, no es lo mismo criar a un niño 2001 que criarlo en 2023.
Porque el acceso a la información está así. Tell me about it. Háblame más de eso. Tienes madre, ¿verdad? Sí. Pero cada persona tiene en sí sus propósitos, sus caminos y reconoce sus debilidades. Un ente cristiano, ¿verdad? En Dios y no cristiano, sabe que le falla y que no. O sea, sabe a qué se enfrenta y que no. Y muchas personas no tienen la capacidad de reconocer. Para tú saber que tú estás en un círculo vicioso, que tú estás rodeado de cosas que pueden llegar a quemarte en ciertas formas, y no necesariamente en ámbitos sexuales, sino en tu vida, en un mal consumo de cualquier cosa, visto, escuchado, hablado, puede hacer totalmente destruir tu corazón, destruir tu esencia, y por ende lo que tú eres. O sea, de lo que hay aquí se va a hablar, se va a transmitir a los demás. Y en ese mismo orden, saber que tú tienes que reconocer y partir de ahí para tomar decisiones. Yo quiero preguntarte, ¿cómo en momentos de circunstancia en el que tú estás reconociendo, pero tú no tienes soporte, tú te encuentras con distancias de confianza entre tus padres, o tú tienes amigos que están más para atrás que tú en ese way de lo que tú quieres salir, ellos se quieren entrar? ¿Cómo tú, desde un ámbito sin apoyo, puedes reconocer y correr en la dirección correcta? Bueno, mira, antes de entrar a esa parte, algo que tú mencionabas que para mí es súper importante. Lamentablemente, por años, las pasiones juveniles, el pecado y demás, ha sido siempre como orientado a la sexualización. Uh-huh. Y volviendo un paréntesis. Y eso es porque para venderte unos calizos, si no hay una mujer desnuda, no se compra, no se vende. Estamos clarísimos ahí. Entonces, pero también te digo una cosa. O sea, yo pensando en eso que tú mencionas, los jóvenes, por ejemplo, yéndonos a algo que no está bien, que no te hace bien, que no tiene nada que ver con lo sexual, es el burnout del trabajo. O sea, valoro. El tú ser un workaholic, que es una cultura que es algo muy bueno, bien visto, ¿verdad? Uh-huh. Porque productividad, no sé qué. En estos tiempos, eso no te hace bien tampoco. Tú estás maltratando tu cuerpo, tu mente, tu espiritualidad, le estás quitando tiempo a Dios. O sea, tú estás haciendo un reguero de cosas que al final te van a afectar. Entonces, tú mencionas algo y para responder tu pregunta, ¿cómo tú, a ver si la entendí correctamente, cómo tú sales de ese hoyo donde tú estás cuando tú no tienes ese círculo de apoyo? Tú tienes un grupo de amigos que quiere hacer lo que tú estás tratando de dejar de hacer, 100%. Pero tú tampoco tienes el apoyo de tus padres, en el caso de los jóvenes, en el caso... No tienes ese círculo de apoyo. Mira, cada ser humano necesita crear ese círculo. Y por eso hoy está tan de moda, por ejemplo, ese grupo de apoyo de lactancia, grupo de apoyo de las madres, grupo de apoyo de salir del alcohol, todo eso. Eso es importante, no le quitamos mérito a eso. Sin embargo, como cristianos, nosotros tenemos que aprender a identificar que nuestra dependencia debe de ser totalmente de Dios. Y para mí, algo que a mí me ha funcionado es, yo tengo... o trato, ¿verdad?, de tener una relación tan cercana a Dios que yo le pregunto a Dios hasta lo más mínimo. Hasta lo más mínimo, lo más sencillo, lo más tonto. Que quizá para mí puede ser tonto, pero yo me imagino a Dios sonriendo desde el cielo y diciendo, wow, me incluyó en esta vuelta. Uf. O sea, me preguntó una cosa que quizá para ella es tonta, pero me preguntó. Sentirse hijos. Sentirse hijos, exactamente. Y tú tener esa... Porque... Again, no todo el mundo que está a tu alrededor va a entender el proceso por el cual tú estás pasando. Y no va a entender cómo tú quieres de manera diligente avanzar en X o Y proyecto o en X o Y camino, trayecto. Habla Jehová. O sea, no, la gente quizá no lo va a entender y no tiene por qué entenderlo, es la verdad a él. O sea, ¿por qué mi papá o mi mamá que no han vivido ni están viviendo las presiones, las situaciones que yo estoy viviendo, tienen que entender lo que yo quiero? Y no nos vamos a ir al pecado, vámonos a un proyecto. O sea, yo quiero estudiar en Harvard. Eso está aperísimo. Suena imposible. Suena imposible, suena difícil.
quizás solamente yo y Dios entendemos lo que it's gonna take for me to get there. Lo que me va a tomar para yo llegar. ¿Y qué tanto tú estás dispuesto a asumirlo también? Pero quizá mi mamá y mi papá lo ven como una cosa imposible. No entienden el por qué yo quiero lograr eso. Y no entienden el proceso que tengo que vivir. Y mis amigos tampoco. O sea, yo creo que nuestra fuente siempre y en todo, al 100%, debe de ser Dios. Porque Él conoce tu corazón y Él conoce tus sueños. Y si tú quieres ir a Harvard, o sea, no es simplemente porque tú lo tienes en tu pensamiento. Es muy probable que si algo con lo cual tú no le haces daño a nadie, ni te haces daño a ti mismo, ni lo vas a usar para gloriarte de, ay, yo estudié en Harvard. O sea, es muy probable que ese sueño también lo haya implantado Dios en ti. Oye, Anne, y cuando más uno está cerca de Dios, los sueños de nosotros comienzan a hacer lo de Dios. Porque uno pide para lo de uno. Al revés. Y ahí voy a atreverme a shift un poquito. Cuando tú más te acercas a Dios, los sueños de Dios se convierten en tus sueños. Así es. O sea, no es que lo tuyo se convierta en lo de Dios. Forget about that. O sea, en mi caso, yo te puedo decir que mi oración desde hace... Y yo me da risa porque yo predicaba algo de eso el sábado en los jóvenes. Y es justamente eso. O sea, cuando tú empiezas a amar a Dios, tú entiendes lo que es vivir pleno en Dios. Y la plenitud en Dios, la pureza, la santidad, la plenitud, todo eso se convierte simple y sencillamente en tu agradar a Dios. O sea, en tú no dar un paso sabiendo... Eso es como que tú conoces a tu papá, tú conoces a tu mamá, tú sabes cuáles son los triggers, tú sabes cuáles son los botones que tú no le puedes tocar al don ni la doña porque va a ser red flag y va a encender, ¿verdad? Lo que no debe de encender. Y es así mismo con Dios. O sea, tú llegas a conocer a tu padre de una forma en que tú dices, por ahí no, porque el viejo se va a quillar si me voy por ahí. Entonces, volviendo a ese punto, sí, o sea, yo desde hace unos años oro mucho y le digo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Quita mi voluntad y pon la tuya en mí. Porque yo en verdad lo que quiero es agradarte a ti. Y de verdad, de corazón, o sea, yo lo que quiero es agradar al Señor y yo lo que quiero es... ¿eso significa que yo no voy a fallar, que yo no voy a pecar? No, porque yo soy una pecadora y esa es la naturaleza humana, claro. ¿Verdad? Pero tengo esa fuente que es Él, a la cual siempre puedo regresar. A la cual tengo que depender de Él y he aprendido a vivir así. Entonces, ¿cómo ese círculo? Señores, si yo me siento aquí a decirte, no, tú vas a tener el apoyo de tus padres, de tu amigo, no. Va a haber etapa en tu vida en que tú te vas a ver solo. Tú te vas a ver sola y te vas a ver solamente tú y Dios. Wow. Y cuando tú te encuentras en esa etapa, es donde tú conoces un Dios que perdona, ama, abraza. Pero tú tienes que meterte con Dios. O sea, no hay alternativa, no hay código secreto para eso. No hay fórmula. No hay códigos que los códigos, la revelación. No. O sea, es meterte con Dios. Y meterte con Dios implica dejar mucho de ti. Amén. Cosas que no vinieron contigo, pero que con el camino tú las has ido cargando. Así mismo es. Con algunos de los discípulos, el primer enfoque que Dios tuvo es cambiar el nombre. Simón Pedro. ¿Qué pasó con Simón Pedro ahí, en esa vuelta? Eso por la particularidad de lo nuevo que Dios puede hacer con tu pasado. Las bendiciones que Dios te puede dar a causa de lo que tú realmente te merecías. Mira, algo que me llama mucho la atención y cito a Simón porque este hombre estaba pescando, ¿verdad? Se había pasado toda la noche pescando y no había conseguido nada. Llega a este lugar donde estaba Jesús predicando. Jesús le dice, boga un poco más adentro y ven para que yo le voy a hablar a la multitud desde tu barca. Ellos entran y luego de que él termina, él le dice, dale más para adentro y vamos a pescar. Jesús pudo, y yo citaba esto también, y yo decía, Jesús pudo hacer el milagro de que su barca, sin él tener que echar la red, se llenara de peces, pero eso no fue lo que sucedió. Él le dijo, échala. Y Simón Pedro le dijo en ese momento, bueno, pero es que nosotros nos pasamos la noche entera pescando y esta vuelta no se dio y lo que fuese. Y dice la palabra que cuando él echó la red, porque él dijo, en tu nombre lo haré. O sea,
él sabía lo que había pasado en esa noche anterior y no había pescado nada. Él echó la red y su red fue llenada de peces a un punto que él tuvo que llamar a otro barco. Güey, fulano, ven, ayúdame con esto. ¿Y qué pasó? Esa otra barca también fue llenada. Bueno. O sea, el tipo o la persona, el pescador que estaba en esa otra barca, de esa vuelta también fue bendecido. Entonces, cuando tú, por la palabra que Dios te ha dado, obedeces, a pesar de lo que tú estás viendo, porque él pudo haber dicho, no, es que yo no voy para allá otra vez, pues yo me pasé la noche entera en eso. Y puntualizo con algo, la diferencia entre la barca de la noche y la barca de la mañana era que Jesús estaba en la barca. No words. O sea, esa fue la diferencia. El maestro estaba en la barca. Y cuando... Y yo no me voy a llevar esto de que a prosperidad bíblica, de que el Señor... No. Vamos a esto. O sea, cuando Jesús está en la barca y tú obedeces su palabra y tú le obedeces a lo que Él te dice. Mira, te lo digo por mí. O sea, yo jamás en la vida, Tael, me imaginé, ni en 1000 años, cuando yo tenía 17, 16 años que me convertí, me hubiese imaginado yo siendo pastora, siendo guía para otros. O sea, tú me lo hubieses dicho y yo te hubiese dicho, claro que no, viejo. O sea, obvio que no. Y hoy lo hago, pero yo no lo hago porque di que, que el reconocimiento. Es más, si te digo que lo hago porque amo a los jóvenes, como mucha gente dice, te estaría mintiendo. Los amo, pero los amo como consecuencia de que Dios me amó a mí primero. De que conozco su perdón. De que quiero agradarlo a Él. Y como sé que Él es el que me está llevando a esto, por eso lo hago. Y lo hago desde el amor. Entonces, volviendo a ese tema que tú mencionabas de cambiar el nombre. Viejo, cuando ellos llegaron, la barca estaba llena ya, las dos barcas. Él le cambió el nombre a Simón. Y Simón dejó todo y lo siguió. El Stay Connected de hoy es que no hay mayor forma de pureza y sanidad que acercarse a Dios confiadamente y reconocer lo que Él hará en nosotros. Quizá tú sigues siendo Ana Caona Blandino, pero al mismo tiempo tú no eres la misma Ana que yo conocí hace 10 años. Y eso solamente los resultados de lo que reconocer ser hijos y querer serlo hace en nosotros. Y en medio de soledades, de estar apartados, de querer salir de un pozo, siempre debemos saber y confiar que Padre tenemos en Dios. Tú sabes también, Tael, que a mí me llama mucho la atención que nosotros como iglesia, como líderes, espiritualizamos todo y sabemos que hay un aspecto espiritual en todo lo que hacemos. Pero también tenemos que entender que muchas de las cosas que estamos viviendo hoy son decisiones o buenas o malas que tomamos en el ayer. Uh-huh. Y eso lo menciono porque quizás hay alguien ahí que nos está escuchando, nos está viendo y dice, ay, pero todos están hablando de pureza y santidad como que eso es lo más fácil del mundo. Y yo estoy aquí hoy para decirte que no. O sea, yo sé que no lo es. Yo sé que huir de esas pasiones juveniles no es tarea fácil, no es tarea sencilla, pero no es imposible. Eso es lo que yo quiero como dejarte ahí. Y que si hay una persona que está viendo este podcast hoy y siente que Dios le está hablando, fue cumplida la misión. Go ahead. Mil gracias por venir, Ana. Estamos aquí. Tomemos buenas decisiones. En Dios. En Dios, claro. Siempre. Claro. Yo estoy hablando de decisiones, obviamente, guiadas por Él. Si no, no se puede. No, man. Qué dura. Qué bella.